En México, hubo un tiempo en el que no necesitabas un cargo público para tener poder. Bastaba tan solo un apellido. Raúl Salinas de Gortari. Nunca fue presidente, nunca fue gobernador, nunca fue electo por nadie. Y aún así, su nombre apareció ligado a fortunas millonarias y a uno de los mayores escándalos del poder en los años 90. Raúl Salinas de Gortari es uno de los nombres más incómodos de la historia política reciente de México. No porque haya sido presidente, no porque haya encabezado campañas, sino porque nunca necesitó un cargo público para tener poder. Durante el sexenio de su hermano, Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, Raúl fue conocido dentro y fuera del sistema como el hermano incómodo. Un personaje que no aparecía en discursos oficiales, pero cuyo nombre circulaba con fuerza en los espacios donde se tomaban decisiones reales. Raúl Salinas no era funcionario, pero tenía acceso directo al presidente. Políticos, empresarios y líderes sindicales lo identificaban como un intermediario clave. No firmaba documentos, pero abría puertas, destrababa conflictos y transmitía mensajes. Dentro del PRI, se le conocía como alguien que resolvía problemas que no pasaban por los canales oficiales. Su poder no estaba en la ley, sino en la cercanía de su familia. Raúl Salinas de Gortari nació en Monterrey, Nuevo León, el 24 de agosto de 1946. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, trabajó como docente en la Escuela Nacional de Economía. No construyó una carrera política tradicional, no buscó el reflector. Su perfil era técnico, discreto e incluso académico. Además de su actividad profesional, incursionó en deportes como la natación y la equitación. También fue fundador y miembro permanente del Consejo de la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, un dato que reforzaba su imagen pública de hombre culto, reservado y ajeno a los excesos del poder. Pero esa imagen comenzaría a desquebrajarse muy pronto. Durante las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, Raúl Salinas fungió como director general del sistema de distribuidoras Conasupo S.A.D.C.B., conocida como Diconsa. Fue en esta etapa cuando apareció uno de los primeros escándalos políticos que marcarían su trayectoria. En abril de 1986, ocurrió el accidente nuclear en Chernobyl. La radiación llegó hasta Irlanda, contaminando pastizales y, en consecuencia, la leche producida por el ganado. Irlanda ofreció esa leche en polvo a bajo precio a distintos países, entre ellos México. Entre 1986 y 1987, Conasupo, a través de sus filiales, compró miles de toneladas de leche contaminada. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares confirmó que el producto tenía altos niveles de radioactividad. A pesar de las advertencias, las autoridades decidieron no devolverla, argumentando que hacerlo tendría consecuencias comerciales muy graves. La leche fue distribuida por Conasupo en su red de abasto social, principalmente entre la población más vulnerable. Incluso después de que la Organización Mundial de la Salud habría emitido alertas muy claras. El caso generó un escándalo nacional que se prolongó durante años. Hubo investigaciones parlamentarias. Se habló del daño patrimonial masivo a Conasupo. No se fincaron responsabilidades penales concluyentes contra los principales funcionarios involucrados, incluidos Raúl Salinas de Gortari. Para muchos, este episodio fue la primera señal clara de algo más profundo. A principios de los años 90, México atravesaba una etapa de tensión económica, incertidumbre política y crisis social. Durante esos años, Raúl Salinas se ganó una reputación específica dentro de los círculos políticos y empresariales. Se le describía como un negociante en la sombra, alguien que participaba en operaciones financieras sin aparecer formalmente en ellas. Fue en este periodo
cuando comenzó a circular un apodo que marcaría su imagen pública, el Mr. 10%. Según versiones ampliamente difundidas, esa cifra representaba la comisión que supuestamente cobraba por intervenir en determinadas operaciones económicas. Mientras tanto, su patrimonio crecía de manera acelerada. De acuerdo con investigaciones posteriores, su riqueza aumentó en una proporción que no correspondía con los ingresos derivados de los cargos públicos que había desempeñado. Con el paso del tiempo, el estilo de vida de Raúl Salinas comenzó a documentarse con mayor detalle. María Bernal relató que conoció a Raúl Salinas en España, cuando él acudió a una sastrería de lujo para comprar un traje y zapatos nuevos. Poco después, Raúl la llevó a México, la instaló en un departamento de lujo, la presentó en fiestas privadas, realizadas en ranchos y departamentos que poseía en distintos puntos del país. Uno de los lugares favoritos de la pareja era una hacienda ubicada en Puebla, al pie del volcán. Ahí, Raúl Salinas practicaba la caza con regularidad. Durante ese tiempo, su vida transcurría entre viajes, propiedades exclusivas y reuniones privadas. Eran, según el propio relato de Bernal, los días más estables de la relación. Pero todo esto terminó con un distanciamiento que culminó cuando ella declaró en su contra ante las autoridades. Mientras la vida privada de Raúl Salinas salía a la luz, las investigaciones financieras avanzaban. De acuerdo con las acusaciones, Raúl Salinas habría creado un fondo de inversiones futuras. Empresarios mexicanos depositaban grandes sumas de dinero en cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Las autoridades de ese país, que investigaron el caso durante 12 años, identificaron hasta $130 millones distribuidos en decenas de cuentas vinculadas a Raúl Salinas y a su familia. Según la acusación, ese fondo funcionaba como una pantalla para lavar dinero, una estructura diseñada para ocultar el origen y el destino de los recursos millonarios. Para entonces, el nombre de Raúl Salinas ya estaba firmemente asociada al lujo, opacidad y operaciones financieras complejas. Pero en 1994, México entraría en una crisis sin precedentes, y el apellido Salinas quedaría ligado a un episodio que marcaría el final de un sistema político. El 28 de septiembre de 1994, la política mexicana se detuvo en seco. Ese día, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario Institucional y excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari, murió a plena luz del día, en las afueras de un edificio ubicado en la calle La Fragua, muy cerca del centro de la Ciudad de México. La noticia se propagó en cuestión de horas. Los periódicos de la tarde no se limitaron a reportar los hechos. Comenzaron a circular palabras que hasta entonces se habían evitado en el discurso oficial: traición y mano negra. México acababa de entrar en una etapa de incertidumbre total. Las investigaciones se pusieron en marcha de inmediato. Hubo interrogatorios, detenciones y filtraciones constantes. Durante semanas, el país siguió el caso con atención creciente. Con el avance del proceso, la indagatoria comenzó a señalar a Raúl Salinas de Gortari como el presunto autor intelectual de la muerte de su excuñado. La acusación se sustentaba en buena medida en declaraciones de testigos que afirmaban que la orden había partido de él. Según estos testimonios, Raúl Salinas habría dado la instrucción de asesinar a José Francisco Ruiz Massieu. En marzo de 1995, la Procuraduría General de la República presentó ante un juez un documento clave, el pliego de consignación. En este escrito oficial, la PGR afirmó contar con pruebas suficientes para sostener que en algún momento del mes de marzo de 1993 se había celebrado una reunión entre Carlos Salinas, Raúl Salinas y Adriana Salinas, junto con su padre Raúl Salinas Lozano. De acuerdo con el documento, en esa reunión se habría tomado la decisión de eliminar físicamente a José Francisco Ruiz Massieu. El señalamiento era directo:
y el impacto devastador. El 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari fue detenido. Por primera vez en la historia reciente del país, el hermano de un expresidente enfrentaba un proceso penal de esa magnitud. La detención provocó una sacudida política. El salinismo, ya debilitado por la crisis económica y los acontecimientos del 94, quedó completamente fracturado. Pero el caso no se limitó a procesos penales en México. En noviembre de 1995, en Suiza, fue detenida Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, cuando intentaba abrir una caja de seguridad en el banco Pictet Etsie. En el interior, las autoridades encontraron un pasaporte falso con la fotografía de Raúl Salinas, pero con el nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez. Posteriormente, se hallaron otros documentos falsos, incluidos pasaportes con distintos alias, presuntamente utilizados para realizar transacciones multimillonarias. En marzo de 1996, la PGR consignó ante el Juzgado Cuarto la acusación formal por enriquecimiento ilícito contra Raúl Salinas de Gortari. Para ese momento, el caso ya no era solo un proceso judicial, era una crisis política de alcance internacional. Raúl Salinas había pasado de ser operador discreto a símbolo del colapso de un sistema. Y mientras los juicios avanzaban, México observaba cómo uno de los apellidos más poderosos del país se sentaba en el banquillo de los acusados. El proceso judicial contra Raúl Salinas se extendió durante años. Fue largo, complejo y seguido de cerca por la opinión pública. El 16 de octubre de 1998, la Procuraduría General de la República dio un paso decisivo. El procurador solicitó la pena máxima, 50 años de prisión, por la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. La solicitud marcó uno de los momentos más tensos del caso. El mensaje era claro: el Estado buscaba una condena ejemplar. Durante el juicio, insistió de manera constante en su inocencia. La sentencia original fue posteriormente revisada. El Tribunal de Apelaciones redujo la pena a 27 años y medio de prisión. Aún así, Raúl Salinas permanecía tras las rejas. El giro más importante ocurrió años después. El 14 de junio del 2005, tras pasar más de 10 años en prisión, Raúl Salinas de Gortari fue absuelto de la muerte de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. La decisión sorprendió a la opinión pública. El caso que había sacudido al país durante una década quedaba sin responsable penal. Posteriormente, Raúl Salinas fue exonerado de otros cargos y recuperó su libertad. Para ese momento, aún enfrentaba un proceso por enriquecimiento ilícito. Sus abogados pagaron la fianza establecida para que pudiera afrontar ese juicio en libertad. El 19 de julio del 2013, llegó el último capítulo judicial. El juez 13º del distrito en materia penal, Carlos López Cruz, exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito. Además, ordenó la devolución de 224 millones de pesos depositadas en 12 cuentas bancarias, así como 41 inmuebles distribuidos en 24 entidades del país. En su resolución, el juez reconoció que Raúl Salinas había acumulado una fortuna de manera inexplicable, incompatible con los ingresos que podría haber tenido como servidor público. Sin embargo, al no acreditarse legalmente que los bienes hubieran sido adquiridos directamente por él, el delito fue descartado. Con esta decisión, Raúl Salinas quedó completamente fuera del sistema penal mexicano. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue absuelto de los otros delitos de los que se le había acusado. El caso, que durante años simbolizó la crisis del poder político en México, terminaba en los tribunales sin condena definitiva. Tras su liberación, Raúl Salinas hizo algunas declaraciones públicas. Señaló que la experiencia en prisión había sido dura, pero afirmó que no consideraba esos años como tiempo perdido. Dijo haber aprendido humildad y gratitud. Aseguró que no guardó rencores, que no exigía nada y que no acusaba a nadie. Indicó que su sentir sobre lo ocurrido ya estaba plasmado en su libro y
que no tenía intención de hacer más declaraciones al respecto. Con el cierre de los procesos judiciales, Raúl Salinas se retiró de la vida pública, pero el caso aún no estaba completamente cerrado, porque fuera de los tribunales, las acusaciones y las dudas seguían presentes. Aunque Raúl Salinas quedó fuera del sistema penal mexicano, el debate público sobre su caso nunca terminó. Años después de su liberación, una voz inesperada reavivó la controversia. Antes de morir, el expresidente Miguel de la Madrid acusó públicamente a Raúl Salinas de Gortari de haber cometido actos de corrupción y señaló presuntos vínculos con el narcotráfico. En 2009, durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, de la Madrid afirmó que Carlos Salinas de Gortari había tolerado la corrupción de sus familiares, entre ellos su hermano Raúl. En esa conversación, el exmandatario reconoció que se había equivocado al elegir a Salinas de Gortari como su sucesor en la presidencia. Dijo sentirse decepcionado. Aseguró que en su momento no contaba con elementos suficientes para evaluar la moralidad de los Salinas, y que fue después, ya fuera del poder, cuando comprendió la magnitud del problema. De la Madrid afirmó que durante el sexenio de Carlos Salinas se permitió una amplia corrupción por parte de su familia. Señaló que Raúl y Enrique Salinas habían obtenido contratos de licitación de manera indebida, tanto en obra pública como en transporte público. Al ser cuestionado sobre el momento en el que Raúl Salinas habría establecido vínculos con el narcotráfico, de la Madrid respondió que esto habría ocurrido a partir del gobierno de su hermano, Carlos Salinas de Gortari. También fue interrogado sobre si Raúl Salinas pudo haber tenido motivos para querer ver muerto a José Francisco Ruiz Massieu. La respuesta fue afirmativa. De la Madrid señaló que Ruiz Massieu estuvo casado con Adriana Salinas, que el matrimonio terminó en divorcio y que era posible que existiera rencor por esa ruptura familiar. Las declaraciones tuvieron un impacto inmediato. Horas después de que la entrevista se hiciera pública, Carlos Salinas de Gortari respondió con una carta dirigida a Carmen Aristegui. En el documento, el expresidente descalificó las declaraciones de Miguel de la Madrid, atribuyó sus dichos a una situación de salud desfavorable y a una supuesta limitación de sus capacidades. Carlos Salinas rechazó una por una las acusaciones contra su familia y sugirió recurrir a personas con conocimiento directo de los hechos. Poco después, Miguel de la Madrid desconoció sus propias declaraciones a través de un comunicado. El texto fue difundido por su hijo, Federico de la Madrid, y en él se afirmaba que el expresidente se encontraba convaleciente y que su estado de salud no le permitía procesar adecuadamente diálogos prolongados. Según el comunicado, las respuestas dadas en la entrevista carecían de validez. El episodio dejó más preguntas que respuestas. Para entonces, Raúl Salinas de Gortari ya había desaparecido prácticamente de la vida pública. Lo único que no se disipó fue la duda. La historia terminó en los tribunales. Los expedientes se cerraron. Las sentencias se anularon. Legalmente, el caso quedó resuelto, pero en un país como México, cuando una historia deja más dudas que respuestas, cuando los procesos se alargan durante años, cuando las fortunas se explican, pero no se entienden, el problema ya no es una persona. Raúl Salinas de Gortari recuperó su libertad, recuperó sus bienes y se retiró en silencio. El país, en cambio, se quedó con la pregunta: ¿hubo justicia o simplemente funcionó como siempre? Deja tu respuesta en los comentarios y descubre más historias en Archivos Mortales.